Ya estamos de regreso, felices de que nos acompañen nuestro martes de nutrición aquí a través de M Radio Live. Pase la voz, estamos aquí 24/7, esta radio es una radio digital, estamos programando música las 24 horas, los 7 días de la semana y tenemos programas en vivo como este, aquí con su servidora Sandra Maqueda todos los días. Escúchenos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy está con nosotros el doctor Miguel Alvarado, Leopoldo Alvarado, que muchos lo conocen por Leopoldo, yo más por Miguel Leopoldo, y bueno, ahí todo el mundo ya sabemos que el doctor es un doctor de verdad que ha ayudado muchísimo a nuestra comunidad latina por esta información que ya usted está escuchando. Esto es necesario que lo podamos entender en nuestro idioma, es maravilloso que nos expliquen. Y doctor, estábamos hablando del trigo, del gluten, del pan, pero mencionábamos que hay alternativas y para concluir esta parte, ¿por qué no le hablamos de eso a nuestros cibernautas que están en sintonía? Claro, cómo no. La primera alternativa es lo que usted misma dijo, que uno haga su propio pan en casa. Puede Claro. uno hacer pan de trigo, buscar harina de trigo integral, de trigo de cultivo biológico y que no sea transgénico. Esa sería una alternativa si no tiene una intolerancia al trigo o si no tiene uno alergia al gluten. Pero hay muchas otras alternativas. Hay muchos granos con los que se puede hacer pan. Sí. Y por cierto, un pan muy nutritivo y muy sabroso. Por ejemplo, se puede utilizar mijo. Aquí se conoce como millet. Es el mijo, hay harina de mijo. Y con el puro mijo se puede hacer pan. Muy rico, muy nutritivo. O se pueden hacer hot cakes, panecillos, panqués. O sea, usarlo para hornear. Repostería para hornear. ¡Qué rico! Sí. Otra alternativa es la quinoa. Todo el mundo conoce la quinoa porque se ha puesto muy de moda. Así es. Un grano que no es un cereal, es un pseudo cereal. Correcto. Que viene del sur de América, de Bolivia y de Perú. Y es pariente del amaranto. Así El amaranto también es un pseudo cereal, pero ese viene de México. Y estos dos granos son muy nutritivos, tienen mucho más proteína que la carne, por ejemplo. Wow. Mientras que la carne tiene alrededor de un 7-8% de proteína, el amaranto, por ejemplo, tiene casi un 30% de proteína. Wow. Y de muy buena calidad. Y hay harina para poder hacer sus panes con esta harina, ¿verdad? Sí, hay harina de amaranto y harina de quinoa que se consigue aquí casi en cualquier supermercado o en algunos supermercados. Así es. Otra alternativa es que se puede hacer pan de arroz, pan de maíz, pan de sorgo, aunque el sorgo como que no tiene muy buen sabor, pan de gem, la semilla de gem, sí. Que el gem es la planta el cáñamo, la planta de la marihuana. Así es. Pero la semilla no tiene ningún alcaloide y es muy nutritiva. Wow. Y se puede utilizar para hacer pan también. Wow. Ahora se puede hacer una combinación de varios de estos granos para hacer un pan muy nutritivo. O hay en los supermercados, en algunos supermercados de alimentos saludables, hay panes hechos con este tipo de granos y con una combinación de estos granos. Qué interesante. El punto es saber leer las etiquetas y buscar, ¿verdad?, estas opciones. Hay tiendas que se especializan en vender este tipo de productos que son más orgánicos, que son nutritivos, ¿no? Aunque sí es cierto, hay que tener mucho cuidado porque como esto se ha puesto de moda, también de repente estamos pagando precios en lugares en donde, bueno, sí son orgánicos, pero igualmente podemos encontrar en estas placitas ahorita en esta época, inclusive estos mercaditos sobre ruedas que se hacen en diferentes ciudades en donde vienen los granjeros locales a exponer sus productos. También ahí podemos accesar a estos vegetales orgánicos, doctor. Y bueno, no sé si usted quiera compartir algo más antes de pasar a otra pregunta que le tenemos por aquí. Para concluir este punto, que prueben otro tipo de panes. Hay una enorme variedad para todos los gustos. Va a haber un pan que a una persona le guste y a otra no le guste. Así es. O que a una persona le caiga bien y a otra le caiga mal. Tiene uno que estar probando hasta que encuentre uno el pan que más le gusta y que mejor le cae. Eso, me gusta, porque no se trata de dejar de comer pan, sino de saber elegir
el pan más adecuado para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Cada organismo es diferente. Volviendo al tema de la nutrición ortomolecular, doctor, usted hace ratito que nos contaba de este modelo de nutrición que está científicamente corroborado. Sobre las biomoléculas, ¿qué son las biomoléculas? Sí, cómo no. Bueno, decíamos al principio que la nutrición ortomolecular usa como herramientas de cuidado de la salud, de tratamiento de enfermedades y de prevención de enfermedades, alimentos saludables y complementos nutritivos elaborados con biomoléculas. Okay. Bueno, las biomoléculas son las moléculas con las que están compuestos nuestros cuerpos. Cada célula de cada tejido de nosotros, tenemos alrededor de 30 trillones de células. Wow. Perdón, me equivoqué, de 3 trillones de células. Ok. Que es una barbaridad. Y cada célula es como una maquinaria que utiliza tanto en su estructura, está estructurada por biomoléculas, y en toda su maquinaria bioquímica utiliza biomoléculas. Hay una gran cantidad, hay muchos miles de biomoléculas, pero las más importantes son las que conocemos habitualmente como micronutrientes, algunas vitaminas y otras biomoléculas que tienen efectos, además de nutritivos, efectos terapéuticos en el cuerpo humano. Se ha establecido también científicamente que nuestras células tienen la capacidad de repararse, de autorrepararse y de sanar cuando han sido dañadas por distintos factores medioambientales. Entre ellos, simplemente por el trabajo cotidiano se van desgastando y hay que repararlas. Nuestras células se pueden reparar ininterrumpidamente, continuamente, siempre y cuando le demos la materia prima que necesita. Y la materia prima que necesita son las moléculas que se encuentran presentes en nuestro cuerpo y en los alimentos. Por ejemplo, una vitamina, digamos la vitamina B1, la podemos obtener de pan, de fruta, de tortillas o de otros alimentos, y va a formar parte de nuestra maquinaria bioquímica, ayudándonos a producir energía y a muchas otras funciones bioquímicas de nuestro cuerpo y de nuestras células. Pero si falta un solo elemento nutritivo, todo el trabajo de reparación celular se interrumpe. Wow. Todos los elementos nutritivos tienen que estar al unísono, al mismo tiempo, para que el trabajo de reparación se pueda llevar a cabo. Wow. Por uno solo que falte, ya no se lleva a cabo ese trabajo de reparación. Por eso es muy importante tener una alimentación completa que nos surta de todos los elementos nutritivos necesarios para ese trabajo. Pero el problema es que la mayoría de nuestros alimentos modernos carecen de todas las vitaminas y otras biomoléculas que deberían de tener, porque los métodos de producción moderna, los métodos industriales, hacen que, aunque sean alimentos naturales, tengan menos vitaminas o menos nutrientes que los alimentos que se producen con procedimientos artesanales o antiguos. Claro. Por ejemplo, un grano de trigo, volviendo al trigo, sí, que se produzca actualmente por un agricultor norteamericano, además de que utiliza pesticidas y muchos ingredientes químicos y tóxicos, va a carecer de muchos nutrientes porque se van agotando en el suelo, se van agotando los nutrientes. Correcto. Y no se reponen porque se hace una producción intensiva y lo único que se le repone al suelo son 3 elementos, pero no son 3 elementos los que las plantas necesitan. Claro. Por ejemplo, el cromo. La mayoría de las veces el suelo de los agricultores mexicanos y también norteamericanos carece de cromo porque se ha agotado. Así y el es. cromo es un nutriente, un elemento, un mineral muy importante para el metabolismo de los carbohidratos. Wow. Entonces la mayoría de los alimentos modernos son pobres en cromo. Y la única manera de obtener el cromo que necesitamos para tener un buen metabolismo de nuestros carbohidratos y de producción de energía es a veces tomando un complemento alimenticio que tenga una pequeñísima cantidad de cromo. Se utilizan 200 microgramos al día de cromo, que es
microgramos son millonésimas de gramo. Claro. Pero eso es suficiente para evitar que nuestro metabolismo energético se deteriore. Porque acuérdense que nos acaba de decir el doctor que necesitamos tener todos los elementos nutritivos para que nuestra máquina maravillosa que es nuestro cuerpo, ahora sí que haga su función correcta, ¿verdad? Doctor, yo creo que pues es lamentable que el suelo esté tan sobreexplotado y volvemos al tema de la industria, que esto es para generar pues más millones y poder tener más producto, ¿no? O sea, sobreexplotan los suelos, los campos. Esta parte también me interesa, doctor. Mucha gente empieza a hacer ya sus cultivos, a hacer sus propias huertas. ¿Es posible que nosotros en casa podamos tener vegetales y ciertos cultivos que puedan lograr darnos esos minerales y esos nutrientes que se han perdido? Sí, es posible. En la antigüedad casi todo el mundo tenía alguna huerta en su casa. Así es. Ahora ya no, pero se han puesto de moda los huertos urbanos. Inclusive en azoteas hay gente que cultiva plantas o en interiores con métodos de hidroponía producen sus propios vegetales. Lo importante de esta producción casera es tener la tierra adecuada, una tierra rica, que pueda nutrir adecuadamente a los vegetales. Uno de los problemas de la agricultura moderna es que se produce con tanta intensidad los alimentos, ya no hay rotación de cultivos como se hacía en la antigüedad. Se cultivaba 7 años y luego se dejaba descansar o se cambiaba el tipo de productos que se cultivaban para descansar las tierras y reponerlas. Así es. Ahora ya no se hace eso, se produce ininterrumpidamente y el resultado son plantas que se enferman, que se contagian fácilmente de plagas. Claro. Por lo que el agricultor se ve entonces obligado a utilizar fungicidas y pesticidas. Así es. Pero a veces los fungicidas pueden matar también a las plantas que están cultivando y por eso se crearon los transgénicos, para que sean resistentes a los pesticidas, a los fungicidas, a los insecticidas. Y el resultado es un producto muy pobre en nutrientes y además repleto de sustancias tóxicas. Increíble, pero cierto. Pero ya una vez que tenemos esta información, familia, tenemos que estar más conscientes, más despiertos, despertar nuestra conciencia. Y mira, o sea, a lo mejor gente que nos está escuchando pueda tener su terreno, su espacio, en su jardín, para empezar a hacer su huertita con su familia, cultivar lo más esencial, sus pepinos, sus jitomates, sus lechugas, diferentes tipos de chiles, de morrones. Acá también se dan las calabacitas muy bien, hasta maíz podemos cultivar, pero es cuestión de información. Entonces, doctor, básicamente las biomoléculas son las vitaminas, podríamos decir. Bueno, hay miles. Las vitaminas son alrededor de unas 50 sustancias identificadas, pero biomoléculas hay miles porque hay vitaminas, hay fitoquímicos, que es una gran cantidad de sustancias químicas que son biomoléculas que se encuentran en los vegetales y que nos producen beneficios. Por ejemplo, los bioflavonoides es un tipo de biomoléculas. Hay algunos bioflavonoides que les confieren color a los vegetales. Correcto. Por ejemplo, a las zanahorias el color anaranjado, o el betabel el color rojo. Y bueno, esos flavonoides tienen una función para las plantas, pero tienen efectos benéficos en el ser humano. Casi todos son antioxidantes. Así protegen a la vitamina C para que la vitamina C no se oxide, pero protegen a todas nuestras células de la acción de los radicales libres y de otras toxinas. Además, hay, por ejemplo, coenzimas, una gran cantidad de coenzimas que son biomoléculas que se obtienen de los alimentos y cada una tiene funciones específicas en el organismo. Un ejemplo podría ser la coenzima Q10. O hay enzimas que deberíamos de obtener de los alimentos crudos. Las enzimas se destruyen cuando un alimento se cocina. Así es. Por eso es muy importante incluir en nuestra alimentación
siempre comida cruda, vegetales, frutas. El yogur se puede considerar un alimento crudo porque tiene bacterias vivas. Yes. Y también es un producto muy rico en enzimas. Entonces las enzimas tienen funciones catalíticas en nuestras células. Ayudan a construir otras sustancias, ayudan a la transformación de una sustancia a otra sustancia. Y se producen miles de transformaciones cada segundo se producen miles de transformaciones en una célula. Y las enzimas se encargan de ese trabajo. Y las coenzimas también. Y luego las vitaminas forman parte de las enzimas y de las coenzimas. Okay. Hay enzimas que no pueden funcionar bien si falta alguna vitamina. Es toda esa sinergia que debe haber entre un universo de nutrientes. Es como una sinfonía. Sí, Roy, otra vez comento sobre Abraham Hoffer, en su libro de Nutrición Ortomolecular, dice que la nutrición es como una sinfonía, como una sinfónica. Dice, pero uno puede estar escuchando la melodía y de repente falla un instrumento y se echa a perder la melodía, y es lo que pasa en el cuerpo. Toda la sinfonía bioquímica de nuestro cuerpo puede estar funcionando bien, pero si falta un elemento, todo se destruye. Qué increíble. Bueno, vamos a ir a nuestro último corte y ya regresamos para concluir el tema del día de hoy. Estamos hablando de medicina ortomolecular con el doctor Miguel Leopoldo Alvarado Saldaña. No te vayas, regresamos en un ratitito.